Le doy la bienvenida a Benji Espinosa, es el abogado del presidente Pedro Castillo. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Don Fernando Ricón, muy buenas noches, un placer. Un placer saludarle. Oiga, abogado, qué difícil situación para usted, ¿no? Porque usted es peruano, es un ciudadano, además de ser un profesionista en el ámbito legal, es un abogado, por supuesto, y aquí hay una dicotomía muy difícil de manejar. Yo quiero preguntárselo, porque como abogado, bueno, está representando al presidente Castillo, por supuesto, tiene que defender los intereses del mismo, pero como peruano, ¿usted se siente bien con el desempeño, el mandato, con la imagen internacional, con las dudas, vaya, con el gobierno que tiene hoy y la falta de gobernabilidad que hay hoy en el país? No como abogado del presidente Castillo, se lo pregunto a usted como peruano. ¿Usted está a gusto con el gobierno actual? Don Fernando, hay que dejar claro que como ejerzo mi profesión de abogado, especialista en el ámbito penal, y represento, en efecto, los intereses y los derechos de mi patrocinado, que es el presidente Pedro Castillo. Y creo que es muy importante establecer que toda persona en el Perú tiene derecho al debido proceso, al proceso debido o al proceso con todas las garantías, que encierra un conjunto de garantías como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a que la Fiscalía no tenga actuaciones sorpresivas. Estoy completamente de acuerdo con usted, abogado Espinosa, y lo entiendo, y la presunción de inocencia debe ser siempre, por supuesto, lo primero. Y le voy a insistir, como peruano, ¿cómo se siente Benji Espinosa, el peruano, con el actual gobierno? ¿Está satisfecho? Yo preferiría, don Fernando, que podamos abordar los temas legales del presidente. Finalmente mi opinión no es trascendente, pero creo que mis consideraciones jurídicas sí lo son. Bueno, yo le voy a decir una cosa, abogado Espinosa, su opinión sí es trascendente, porque el estar representando al presidente Castillo puede tener un impacto en su propia vida como ciudadano peruano, y si el abogado del presidente Castillo, como peruano, no está satisfecho con el actual gobierno, tiene un gran peso su opinión. Eso no quiere decir que no vaya a representarlo o que vaya en contra de sus intereses. Está hablando usted como un ciudadano más, que hará el mejor trabajo para representar al presidente Castillo. Y claro que vamos a hablar del ámbito legal, pero a mí me interesa saberlo y a la gente le interesa saberlo, porque es muy honesto, ¿no? Abogado Espinosa, es muy honesto dar su punto de vista como peruano sobre algo que además, qué difícil estar en los dos bandos, ¿no? Por un lado, un peruano que tal vez pueda sentirse afectado y no a gusto con el desempeño de su gobierno, pero al mismo tiempo defendiendo a la cabeza que es Castillo. O a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor está muy satisfecho. No, pero si tú me pides mi opinión, yo puedo estar de acuerdo con algunos lineamientos del gobierno del presidente, y hay otras cosas que se pueden mejorar, pero esa es mi opinión finalmente como ciudadano. Y mi parecer como abogado es muy importante en la medida en que creo que en el Perú existe hoy una politización de la justicia, una judicialización de la política que es lamentable y penosa. Bien, entiendo lo que me está diciendo. Qué difícil, pero yo quería escucharlo, ¿no? Quería escucharlo. Ya sabes que yo empujo para ver si obtengo la respuesta. Debe ser muy difícil, es una dicotomía, es un momento que nadie puede negar, sumamente complejo en el país en temas de gobernabilidad, por supuesto, y en el gobierno del presidente Castillo. Y tener que ser el abogado, además del presidente Castillo, pues debe de tener un conflicto interno difícil de superar, pero lo voy a dejar ahí porque seguramente no me lo va a decir, obviamente porque representa al presidente Castillo. Ahora, usted me dice que hay una judicialización, politización, etcétera. Pero déjeme preguntarle, oiga, abogado, ¿había en la historia del Perú, había conocido un presidente que en un año tenga 5 investigaciones en su contra? No, don Fernando, y no lo había
porque antes sí se respetó la Constitución con los otros expresidentes de la República, pero con el presidente Pedro Castillo Terrones no. Y te digo, don Fernando, que no tengo ningún conflicto en mi foro interno y en mi expresión externa. Te puedo decir absolutamente convencido que acá lo que se está haciendo es violar la ley de leyes, la norma más importante que existe en nuestra sociedad, en el Estado, para poder tener al presidente Castillo lleno de investigaciones, envuelto en cuitas tribunalicias y así distraernos de su función más importante, que es gobernar. La Constitución peruana prohíbe que al presidente se le pueda acusar constitucionalmente, y cuando habla así el artículo 117 de nuestra Constitución, lo que básicamente está estableciendo es que durante su mandato, que no es una carta de impunidad, ojo, durante su mandato el presidente únicamente se le puede perseguir por un delito y por 3 infracciones constitucionales. Y el único delito que permite nuestro ordenamiento jurídico constitucional es la traición a la patria. Ningún otro supuesto delictivo más, como se viene haciendo. Pero acá, de manera frontal, de manera deliberada, de manera clara, se viola la Constitución contra el presidente Castillo. No se hizo nunca antes contra ningún presidente que sí se respetó la Constitución respecto a ellos. Pero abogado Espinosa, pero a ver, la Constitución no dice que no se le puede investigar, abogado Espinosa. Es decir, aquí se le está investigando. La Constitución no prohíbe que se le pueda investigar, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que me dijo constitucionalmente, lo conozco perfecto. Y sé de qué contexto me está hablando y de qué artículo me está hablando. Pero la Constitución no dice que no se le puede investigar. Se le está investigando. Eso es todo lo que se está haciendo. Pero es que no es que todo lo que se está haciendo, porque una investigación encierra medidas, una investigación supone citaciones, una investigación supone distracciones. O sea, el sentido constitucional del artículo 117 es que nuestro sistema constitucional no ha pensado, no ha establecido, no ha sido diseñado para que un presidente de la República en funciones pueda responder investigaciones, que no significa que el hecho no se investigue, que no significa que a las personas alrededor del presidente no se investigue como se viene haciendo. Nunca antes ha habido tanta investigación y tantas personas comprometidas en investigaciones por parte del Ministerio Público como lo están haciendo contra el presidente de la República. Incluso se ha creado un equipo especial acá en el Perú que la llaman corrupción en el poder, que en realidad es el equipo de fiscales contra el presidente Castillo y su familia. Sí. Abogado, perdón que lo interrumpa, tengo que marcar una pausa. Usted me dice, le voy a voltear el contexto, Usted me dice a mí, nunca antes en el Perú se había dado que se abrieran todas estas investigaciones en contra de un mandatario. Y yo le pregunté al principio que si conocía usted algún presidente en la historia del Perú que tuviera 5 investigaciones en su primer año. Me dice que no. Y yo le digo a usted ahora, nunca antes en el Perú se habían tenido tantas dudas en tan poco tiempo de un mandatario. ¿Cuál es su respuesta a eso? Porque desde el ámbito jurídico entiendo lo que me dice, pero desde el ámbito público tampoco se había visto que en un año se tengan tantas dudas y señalamientos contra un mandatario en funciones. Regreso para que me responda. Benji Espinosa es el abogado del presidente Pedro Castillo. Ya regreso. Estamos de vuelta. Estoy con Benji Espinosa, es el abogado del presidente constitucional del Perú, Pedro Castillo, donde me decía el abogado Espinosa, Fernando, nunca antes se había visto en la historia que se abrieran tantas investigaciones en contra de un presidente, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero abogado, tampoco se había visto en la historia un presidente que generara tantas dudas en menos de un año. Le estoy hablando de... yo hablé con el presidente en enero, y en enero no había investigaciones, abogado Espinosa, y yo ya estaba hablando en ese momento con el presidente Castillo de la Casa de Breña, de los ascensos irregulares, de Puente Tarata, de casi todo lo que hoy es una investigación. Yo ya lo hablaba con el presidente Castillo en ese momento, y en ese momento no había investigaciones, pero se fueron empeorando cada uno de esas dudas que hoy son casos o investigaciones. ¿Cómo explicar todo eso? Las dudas se disipan y se aclaran, Fernando.
Y las investigaciones pueden hacerse respecto a personas que puedan ser investigadas. El presidente de la República, tú tocabas un tema que es muy importante. La Constitución peruana dice no se le puede acusar, pero vamos en términos de un tratado. No hablemos de una ley, la ley peruana o la ley de otro país. Vamos a un tratado que es la Convención Americana, cuando se refiere a la imputación. La Corte Interamericana ha sido muy clara. En muchos casos, como el caso Barreto Leiva, por ejemplo, contra Venezuela, ha establecido que hay que entender imputación en términos amplios, desde que una persona es señalada. Cuando la Constitución peruana dice que al presidente no se le puede acusar durante su mandato, sino por traición a la patria, el único delito, lo que nos está diciendo es que al presidente no se le puede procesar, no se le puede imputar, no se le puede investigar, sino por el caso de traición a la patria. Y si se hace con el presidente Castillo, que tiene hoy 4 investigaciones abiertas en la Fiscalía de la Nación, no es porque existan necesariamente muchas sospechas o elementos, sino es porque el Ministerio Público actúa como una caja de resonancia política de la oposición. Porque si la Fiscalía viola la Constitución para investigar al presidente, entonces ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación? Su motivación no es jurídica. Está traspasando la Constitución para tener al presidente investigado y lo que está generando es zozobra, caos y desgobierno. ¿Sabe que me llama mucho la atención, abogado Espinosa, que ahora hable de legislación internacional, cuando usted mismo la desacreditó en declaraciones que dio a la prensa, donde decía usted, ni la Convención de la ONU contra la corrupción, ni en la Convención Interamericana contra la corrupción, dice que el Estado tiene que implementar como una obligación de derecho interno? Entonces, cuando conviene la desacredita y ahora la trae para sustentar. Por fin, entonces, abogado Espinosa. Yo creo los tratados, creo en la Convención contra la corrupción, en la Convención Interamericana. Además, pero si está cuando funciona en contra de su cliente, la Convención de Viena. De ninguna manera. Lo que te estoy diciendo es que tú puedes revisar toda la Convención, de inicio al final. La de la ONU y la de la OEA. En ninguna de ellas hay una disposición que diga los estados, cuando ratifican, cuando se adhieren, cuando se hacen parte de las convenciones, tienen que establecer una suspensión. No lo establecen. Y en el derecho existe una regla para que nos entienda la opinión pública internacional. El principio de legalidad. Aquello que no está establecido como sanción, como consecuencia, como medida, luego no le puedo crear ad hoc para el caso del presidente Castillo. Eso sería absolutamente ilegal. Eso sería absolutamente vejatorio del debido proceso y por tanto sería nulo. Eso es lo que yo he sostenido, por supuesto, respetando las convenciones, la Convención Americana, abogado Espinosa, y los principios que le inspiran. Entonces, perdón que lo interrumpa. Entonces, a ver, voy a simplificar todo esto que me ha venido diciendo. Entonces, desde su punto de vista, no debería estar siendo investigado el presidente Castillo. Entonces, ¿qué debería estar pasando? Completa impunidad, no investigación, que se sigan hablando de los temas, que se sigan exponiendo, que se siga señalando y que no se haga nada. Eso es lo que propone. Tiene que haber un mecanismo de control necesariamente. Está el legislativo. Que ojo, abogado Espinosa, cuando se les investiga al presidente, dependiendo de lo que pase en la investigación, pues sí, no se le puede acusar, pero eso puede ser motivo y elemento suficiente para que el legislativo diga, se me va vacado, pero ya, ¿no? Que son los mecanismos que representan la Constitución y que respeta la Constitución peruana. No será en el ámbito judicial, pero sí será entonces por consecuencia en el ámbito legislativo. Y esto hay que dejarlo claro también. Pero si retomo la perspectiva del abogado Espinosa, que no se le debería estar investigando, que se está judicializando, entonces que no se hace nada a pesar de los señalamientos que hay desde enero en contra del presidente Castillo. No, se hace mucho, Fernando, y lo primero que hay que decir es que no hay impunidad. La Constitución no establece una carta de impunidad al presidente. Lo que establece es que al presidente se le investiga después, desde el 2026. De hecho, la prescripción se suspende. O sea, no es que también los delitos por los que se investiga puedan prescribir y el Estado ya no pueda perseguir el delito. Lo puede hacer a partir del 2026 cuando acabe su mandato. Y segundo, lo que es más importante, don Fernando, usted ha dicho, entonces, que se investigue, no se puede acusar. Fíjate lo absurdo, ¿ah?
don Fernando. O sea, te investigo pero no te puedo acusar cuando la investigación termina en un archivamiento o sobreseimiento o en una acusación. Correcto, eso es lo que manda la ley. Pero tijereteamos la ley, la violamos, la cambiamos para el caso del presidente Castillo, entonces va a ser el único caso en donde se investiga sin posibilidad de acusación. ¿Pero para qué? Como usted ha dicho, para que el órgano político, el legislativo pueda sacar al presidente. Eso de ninguna manera, don Fernando. Eso significaría un fraude a la Constitución. Eso supondría violar los elementos básicos sobre los que se constituye la democracia. No se puede permitir que por un hecho que esté en investigación no se determina. Si me permite cerrarle, por favor, desde esa perspectiva, un hecho que no se determina, correcto, va el legislativo a tomarlo como cierto y vacar el presidente. Eso es guerra jurídica, eso es politización de la justicia y eso es lo que no se puede hacer. Pero eso mismo podríamos alegar de las vacancias anteriores con Vizcarra. Es decir, estamos entrando en un círculo vicioso. Yo siempre he criticado el tema de la vacancia en Perú. Me parece que le faltan candados legales. Ahí estoy de acuerdo con usted. Tiene que haber candados, tiene que delimitarse mayormente porque se utiliza muy a conveniencia del poder político del legislativo, ¿no? Correcto. Pero partiendo de este punto, abogado, de este razonamiento, se podría alegar lo mismo de las otras vacancias. Ahora, vamos a ser concretos, abogado Espinosa, en que hay 5 investigaciones. Y en esas 5 investigaciones, como usted lo ha dicho y lo ha dicho bien, yo estoy de acuerdo con usted, yo soy respetuoso de la ley. Tiene que sustentarse lo que se está acusando, ¿no? Lo que se está diciendo, lo que puede estar diciendo Pacheco, ¿verdad? Todo eso tiene que sustentarse antes de cualquier otra cosa. Porque el dicho no es suficiente, tiene que haber prueba. Pero mi pregunta es, si van 1, 2, 3, 4 personas que señalan al presidente Castillo, no debe existir espacio para que no se investigue, porque si no, se tendría un gobierno corrupto, criminal durante todo el tiempo del mandato. Y eso, al final de cuentas, le va a caer encima también a usted, como se lo dije al principio del programa, porque usted es peruano. Y ningún peruano puede estar por encima de la ley cuando está cometiendo un crimen que además afecta a todo el país. Abogado Espinosa, ¿cómo manejar entonces una legislación justa? Presumo la inocencia del presidente Castillo, pero presumamos la culpabilidad. ¿Le parece justo, incluso para su familia y para usted, si fuera culpable, que gobierne un grupo criminal? Dígame después de la pausa. Regreso. Estoy con Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo. Le digo que continúo charlando con Benji Espinosa, es el abogado del presidente Pedro Castillo. El abogado... le planteaba yo este escenario. Yo presumo la inocencia de cualquier persona, de quien sea. Presumimos la inocencia de Pedro Castillo. Vamos a presumir la inocencia de Pedro Castillo. Ahora, en un escenario hipotético, resulta que las investigaciones tienen fundamento legal para encontrar responsabilidad en el ciudadano Pedro Castillo. Y usted, como me dice, de acuerdo a la Constitución, entonces se podría hacer algo hasta después del mandato. Si eso fuera cierto, si en el presunto de que Castillo tuviera responsabilidad, estamos hablando de que estaría dándole impunidad durante el tiempo de su mandato a una red criminal operando el país. Perdón, abogado Espinosa, pero esa sería la realidad. Respetando la Constitución, no se le puede acusar, pero si en la investigación hay elementos suficientes probatorios para vincular a Castillo en su responsabilidad o presunta responsabilidad de los casos que se han abierto en su contra y no se le puede tocar, entonces sería un grupo criminal operando el gobierno que impacta directamente a Benji Espinosa, el ciudadano peruano, a su familia y a todos los demás peruanos. Dígame si es justa esta legislación o si nadie debería estar por arriba de la justicia cuando se trata de una red criminal que presuntamente está operando el país. Don Fernando, y tan arraigada y fuerte es esta red criminal que el señor Bruno Pacheco,
no ha sido capturado, no ha sido detenido por la policía. El señor Bruno Pacheco se ha entregado voluntariamente. Así opera una organización criminal, así opera una red criminal. ¿Cómo operan en realidad las redes criminales que sí existen, abogado Espinosa, que no existen en el caso del presidente Castillo? Abogado Espinosa, usted lo sabe mejor que yo. Beneficios procesales, colaboración. Por eso es que se entregan muchos criminales, usted lo sabe perfectamente, reducción de pena. Entonces, no, sí, así operan también las redes criminales. Cuando ven que el barco se hunde, las ratas salen primero y obtienen los mejores beneficios para acusar al jefe del grupito. Don Fernando, pero usted sabe como yo, vamos a los hechos. Se decía que el presidente estaba obstruyendo la justicia, que estaba encubriendo al señor Pacheco, que lo tenía protegido. Resulta que el señor Pacheco se entrega voluntariamente. Esa es la mayor prueba, esa es la mejor evidencia de que el presidente no encubría a Pacheco, no encubre a nadie, no interfiere con la justicia. Y fíjese usted debe saber, y la opinión pública internacional también a través de CNN, debe estar enterada que en el Perú un testigo habla contra el presidente desde el sábado, pasa el domingo, sigue el lunes y nunca convocan a la defensa, porque hay información que ha salido hoy en los medios peruanos de que el señor Pacheco no se habría acogido aún a la colaboración eficaz. Por tanto, estamos frente a una persona que tenía una orden judicial de detención en su contra y le correspondía estar en un penal, no con la fiscalía y la policía. La fiscalía está violando la ley, está actuando de manera irregular. Y eso es importante porque en un Estado de Derecho no son los fines los que justifican los medios justifican los fines. Le voy a retomar palabras de usted también en torno al papel de la prensa, ¿no? Nosotros no estamos aquí para juzgar, por supuesto, no, estamos para dar los hechos, para hacer análisis, que es lo que estamos haciendo ahora. Y usted está suponiendo, abogado Espinosa, me extraña porque usted no tiene ningún comunicado de la Fiscalía, ni de la Defensa, ni de Pacheco, donde le digan, sí se acogió como testigo protegido, no se acogió, sí se entregó, bajo qué condiciones. Lo que usted está haciendo en este momento es lo que usted dice que la prensa no debe hacer, se llama especulación. El abogado Benji Espinosa hoy no tiene un elemento probatorio, ningún documento que le dé la certeza legal y jurídica de que se entregó, no se entregó, colaboró, bajo qué régimen lo hizo. No tiene nada de eso, abogado Espinosa. Don Fernando, por supuesto que tengo los hechos de mi lado y no especulaciones. Ha sido la fiscal de la Nación la que ha declarado que el señor Pacheco no ha sido capturado, sino se ha entregado voluntariamente. Y segundo, tengo los cargos de mis escritos que he presentado a todos los casos que tiene la Fiscalía de la Nación hoy, pidiéndole que cuando declare el señor Pacheco si es testigo contra el presidente, yo como abogado del presidente tengo que estar presente para que las declaraciones del señor Pacheco sean sometidas a la prueba ácida de la confrontación, que se llama el contrainterrogatorio, el cross-examination, el examen cruzado. Eso es una garantía mínima del debido proceso. Si un testigo declara en mi contra, yo lo puedo cariar. Yo tengo derecho a enfrentarme a través de preguntas. Eso se me ha sido quitado, anulado por parte del Ministerio Público. Y hoy he presentado 4 escritos, o sea que son hoy, mi prueba. Hoy usted, yo no especulo, yo hablo de hechos. Hoy usted mi prueba aquí de que el señor declara, Pacheco ha declarado sin presencia de la defensa. Ok, entonces hoy aquí declara usted contundentemente, nada más dígame sí o no, porque tengo que ir a la pausa, que se ha violado el derecho procesal. Se ha violado el debido proceso. Es un proceso indebido. Bien. Voy a marcar la pausa, como le decía abogado Espinosa. Regreso un momento con el último segmento de esta entrevista, que de verdad le agradezco mucho. Ya regresamos en un momento. Estoy de vuelta con Benji Espinosa, es abogado del presidente Pedro Castillo. Abogado, sácame de una duda. A ver, tenemos a Samir Villaverde, tenemos a Karelim López, tenemos ahora a Bruno Pacheco. Está pendiente, que habría que verlo, ¿no? Fray Vázquez y Juan Silva. Fray Vázquez, el sobrino del presidente. Pero por lo menos tenemos a 3 personas que, de acuerdo a sus declaraciones y a lo
asentado ante las autoridades, están apuntando, vinculando o involucrando de alguna forma al presidente Castillo. ¿A qué atribuye usted esto? ¿Es mera casualidad o por qué? No, es una conjunción y una suma de intereses, por supuesto. Estas personas buscan canjear su libertad a cambio de información. Ahora, si esa información es veraz, tiene que corroborarse. Pero sí te puedo decir algo que es muy importante. En el proceso penal, en una investigación, la prueba no sigue la lógica de la aritmética. Mientras más sumo, mientras más hablan, entonces más pruebas tengo contra alguien. No. En el proceso penal, las pruebas no se suman ni se cuentan, se pesan, se valoran. Vamos al testimonio de Samir Villaverde. ¿Le consta que el presidente haya recibido un sol? No. El abogado de Samir Villaverde ha dicho que Samir Villaverde, que grababa todo, no tiene un audio de grabación con el presidente. Vamos a la señora Carolyn López. Carolyn López, ¿qué ha dicho? Que el señor Pacheco le dijo. O sea, testimonio de oídas. Me dijo que dijo. Yo sé porque me dijo, no porque le consta, no porque tengo un conocimiento personal y directo. Y ahora veremos qué cosa dice el señor Pacheco. Dejemos que las investigaciones avancen. Bien, entiendo, por supuesto, y es importante subrayarlo. Se debe presumir, sí, la inocencia, por supuesto, pero además se tiene que sustentar lo dicho. Esto es un tema legal puramente. Me queda un minuto nada más, abogado Espinosa, y le pregunto entonces, brevemente, en el supuesto de que hubiera elemento y evidencia suficiente para vincular a Pedro Castillo con alguna responsabilidad en cada uno de estos casos, ¿se le debería permitir seguir gobernando? Yo respondo con la Constitución en la mano, que es el juramento que hice cuando me titulé hace muchos años. La Constitución impide que al presidente Castillo se le pueda investigar, salvo por el caso de traición a la patria. Si no les gusta la Constitución, la tarea está en el legislativo, que se reforme. La Constitución es lo que es, no lo que algunos de la oposición quieren que sea. Bien, la respuesta clara, de acuerdo a la Constitución. Qué peligro que la Constitución permita algo así, en caso de que se llegue a mostrar del presidente Castillo o de quien sea responsabilidad. En fin. Bueno, pues esto seguirá y nosotros lo estaremos molestando, por supuesto, abogado Espinosa, ha sido un placer que me haya acompañado, es usted muy amable y sabe que lo voy a estar llamando porque pues esto va para largo, ¿no? Muchísimas gracias. Por supuesto, don Fernando, y no ha sido ninguna molestia. Un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo. Hago una pausa y ya regreso.